Este episodio se emite a 2 días de la primera vuelta en la elección presidencial en Colombia, en la que la juventud tendrá un papel clave. La mayoría de las reformas que se han debatido en el Congreso, las que tuvieron curso y las que no, tendrán un efecto en las próximas décadas, por lo que definirán su futuro próximo y lejano. Por eso ponemos las propuestas de los candidatos en torno a la juventud sobre la mesa. ¿Qué les prometen los candidatos a las juventudes? ¿Entienden a la generación actual? ¿Qué lugar ocupan los jóvenes dentro de la idea de país en temas como empleo, educación, participación política, salud mental, entre otros? Hoy son los jóvenes los que hablarán en este capítulo. Para ello nos acompaña en el análisis Santiago Velasco, coordinador territorial de proyectos del programa Ocupar la Política. Hoy es viernes 29 de mayo, mi nombre es Carlos Solano, hoy cederé el micrófono y este es el café de hoy del Tiempo, edición fin de semana de elecciones. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Este episodio de hoy tiene más sentido si se escucha relacionado con episodios anteriores de nuestra serie Analizando a los Candidatos, que comenzó el 21 de mayo con el tema Seguridad Nacional, lucha antidrogas y qué pasará con la paz total. Que la violencia letal en el país haya disminuido no quiere decir que no tengamos problemas de seguridad en Colombia, sobre todo en regiones. También está nuestro episodio del 22 de mayo, analizando a los candidatos en cuanto a economía, crisis fiscal, confianza inversionista, los títulos del Tesoro y la inversión social. Creo que el presidente que llega tendrá que asumir una postura frente si sigue con esa tensión por las tasas de interés y el control de la inflación o no. En el episodio del 26 de mayo analizamos a los candidatos sobre sus propuestas en educación. Que de esas 249 propuestas, cerca de 25 sean de educación inicial. Ahí tenemos una deuda pendiente. Y el 27 de mayo analizamos a los candidatos en el área de la salud. Un decreto A pues se tumba con el decreto B. Entonces, si yo creé mediante decreto unos equipos básicos de salud, que es una cosa en la que se empeñó el ministro Jaramillo, pues el ministro que venga, si no es de esa misma afinidad, pues dirá, pues todos esos equipos de salud se terminan mañana y hasta aquí llegamos. También el 28 de mayo hablamos sobre la agenda internacional, la diplomacia, cómo van a manejar temas como Donald Trump, Venezuela, la Franja de Gaza, entre muchos otros. Lo que nos ha venido sucediendo, y esto no es solamente de la administración Petro, sino de hace tiempo atrás, es que somos muy reactivos, ¿no? Improvisamos mucho. Que surge un problema a nivel internacional y como que nos da vueltas la cabeza y adoptamos muy arbitraria y muy improvisadamente una posición frente a esos temas, cuando no es una cosa puramente personal como en el caso de Petro. Todas visiones independientes acerca del análisis del país que se encontrará el próximo presidente o presidenta de Colombia. Los invitamos a escuchar todos estos episodios para hacerse un mapa de las principales propuestas de los candidatos para elegir bien este 31 de mayo. Los dejo pues con la productora de este programa, Paula Monroy. En esta campaña presidencial, los candidatos han comenzado a dirigir cada vez más sus discursos hacia los jóvenes. Y no es casualidad, recordemos que hace 4 años la participación y movilización juvenil tuvieron un papel clave en la conversación política y electoral del país. Hoy, en medio de una nueva contienda, los aspirantes a la presidencia vuelven a buscar conexión con esta generación. ¿Cómo entender lo que realmente están proponiendo para los jóvenes? ¿Qué tan diferentes son sus apuestas y qué tan aterrizadas están frente a la realidad que vive hoy la juventud en Colombia? Para analizar este panorama nos acompaña Santiago Velasco, coordinador territorial de proyectos del programa independiente Ocupar la Política, que hace parte del Instituto Política Abierta y quien junto a su compañera Sofía Sánchez realizaron un análisis sobre las propuestas que los candidatos presidenciales le están haciendo a los jóvenes. Santiago, bienvenido al Café de hoy. Muchas gracias, Paula, por esta invitación y un saludo a todos los oyentes, a todas las oyentes de este podcast. Me parece muy importante que abran estos espacios para hablar de juventud y las propuestas de las candidaturas. Ya se van a dar cuenta que el tema es muy interesante y encontramos varias cositas. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que Ocupar la Política es un programa de la organización a la cual pertenecemos, Sofía y yo, que se llama Instituto de Política Abierta.
Somos una organización que, como dice el nombre, no es un instituto, sino un exstituto que abre las puertas precisamente a la participación ciudadana, a los jóvenes y a otras poblaciones para que puedan tener un diálogo mucho más directo e incidir de verdad en la toma de decisiones. Entonces, aprovechando eso, hicimos estas propuestas para ver qué tanta oportunidad tienen los jóvenes de trabajar también por la juventud misma en estos futuros que nos proponen las candidaturas. Santiago, antes de entrar a hablar sobre las propuestas de los candidatos, quiero empezar preguntándole desde ese análisis que ustedes realizaron, ¿qué diagnóstico cree usted que están haciendo hoy las campañas sobre la juventud en el país? Hay varios diagnósticos. Puedo anticipar que las candidaturas tienen una lectura más o menos homogénea de los problemas que tienen los jóvenes en Colombia. Proponen soluciones, eso sí, muy distintas. Hay muchas diferencias entre las distintas formas de ver el país. Yo como joven, incluso tengo 26 años, entonces es importante que la gente sepa que están hablando con un joven también. Últimamente uno ve que no está mal, pero muchos adultos tratando de comprender a los jóvenes y escucharle la boca de un joven resulta importante. Que hay tres como propuestas, ¿no? Y hay tres diagnósticos súper claros de problemáticas de la juventud. No es nada raro. Con los jóvenes hemos hablado de esto durante muchos años. Primero, la educación, sobre todo en temas de acceso a la educación superior. Hay que comprender también una diferencia, ¿no? Entre juventudes y lo que es la adolescencia, la niñez, la primera infancia, que vamos a hablar pues de la población que tiene entre 14 y 28 años por ley, que son los considerados jóvenes. Entonces estamos hablando de educación media, pero educación también superior. Primero eso. Segundo, desempleo e informalidad. Las tasas de desempleo e informalidad siempre han sido el coco de distintos gobiernos en la juventud. Y tercero, la seguridad, ¿no? En una Colombia que constantemente cae en crisis de seguridad, pues los jóvenes se ven como una población vulnerable, digámoslo, para todos estos contextos tan complicados. Entonces, tenemos estos tres temas, en ellos se aborda, como dije, acceso a la educación superior, becas y créditos, también formación para el trabajo, primer empleo, emprendimiento, la prevención de violencias de género y en los territorios, también el control territorial y cómo eso dialoga con el desarrollo de la vida juvenil y también, si se quiere, como las segundas oportunidades, ¿no? Para los jóvenes que se ven inmiscuidos en problemas, ya sea por precisamente tener estas relaciones en contextos armados con actores ilegales o de pronto con pandillas. Pues bueno, ofrecerle una segunda oportunidad y un futuro a los jóvenes es algo que se aborda constantemente en las propuestas y en los diagnósticos de los candidatos. Hay otros temas que no son abordados por todos, sino por algunos candidatos y que nos parece lamentable, pues a quienes hemos trabajado en la organización y a la juventud que nos aborde, pues por todas las candidaturas. Un tema muy importante como lo es la salud mental. Más adelante se darán cuenta que solamente hay un candidato que lo incluye en sus propuestas, por lo menos en los planes de gobierno, que es en lo que nos basamos para hacer este análisis. Ya después las candidaturas, pues en esta campaña hablan de muchas cosas, ¿no? Pero estamos como trabajando sobre lo que está escrito. También un tema de participación juvenil. Eh, en Colombia existe todo una arquitectura, un andamiaje de participación juvenil. A los jóvenes les sonará consejos de juventud, plataformas de juventud. Bueno, cómo fortalecer este tipo de apuestas también brillan por su ausencia. Pues, pocos candidatos lo abordan. La vivienda también, cómo los jóvenes pueden acceder a tener una vivienda, es algo que no aparece mucho en los planes de gobierno. Cultura, deporte aparece en algunas partes, pero no es un eje estructurador, se menciona muy al margen en las propuestas. Y bueno, construcción de proyectos de vida en términos generales. Algunas candidaturas lo abordan como sistemas de cuidado, pero como esta trazabilidad de cómo un joven puede desarrollar su vida también aparece un poco ambiguo entre las propuestas, ¿no? Y eso pasa porque todavía hay una discusión de fondo sobre cómo se entienden las juventudes en Colombia. Es decir, todas las candidaturas y la opinión pública sabe que la juventud es importante. A nosotros constantemente nos dicen que somos el futuro del país, que somos muy importantes, pero hay una discusión muy importante sobre eso qué significa, ¿no? ¿Cómo se entiende? Y es que la juventud sigue siendo una de las poblaciones más grandes del país y probablemente el más atravesado por las grandes crisis contemporáneas. Uno cuando escucha debates sobre pensión, sobre trabajo, escucha que las juventudes poco a poco vienen reduciéndose demográficamente, algo que es cierto. Colombia en algunas décadas va a convertirse en un país más envejecido,
pero ahora seguimos siendo una población muy grande y venimos arrastrando muchas crisis a nivel mundial contemporáneas. Yo sé que medir los sentidos de la juventud es difícil, somos muchos y somos muy diferentes dependiendo de los distintos espacios donde nos encontremos, los territorios, pero una cosa que se puede decir con certeza es que no vemos el futuro igual que nuestros padres o nuestros abuelos. Si se quiere, no tenemos todo por hacer, ¿no? No tenemos un camino limpio y abierto en el cual transcurrir. Hay crisis que nos están, no sé, respirando en la nuca, Marce. Es una cuestión muy de... Hay una crisis climática que nos recibe, ¿no? Como con una premisa de que esto se va a acabar, por ejemplo, desde muy pequeños. Nos proyectan un futuro a muy corto plazo y muy complicado. Tenemos una crisis pensional, tenemos una crisis laboral, tenemos una crisis de salud, muchas crisis encima que dificultan verse proyectado en el futuro. Entonces, es muy importante poder abordar todos los temas porque pues, el futuro incluye todo, digamos. Y estos problemas igual nos movilizan. Me parece importante mencionar que la juventud es la población en Colombia que ha sido motor y como un gran empujón siempre le damos a los cambios en este país. Movemos procesos sociales, culturales, ambientales, económicos, políticos. Fueron los jóvenes los que promovieron la séptima papeleta por allá en los años 90. Fueron los jóvenes los que hace unos años estuvieron en el marco de un estallido social. Entonces, tenemos también como ese talante de sacar las cosas adelante. Y muchos de los principales cambios políticos y sociales recientes en Colombia, pues han sido impulsados por jóvenes. Entonces, la pregunta que atraviesa toda esta discusión es si las candidaturas realmente están pensando en las juventudes como sujetos políticos, ¿no? Con problemas estructurales y con proyectos de vidas propios, o simplemente como un electorado al que hay que hablarle, ¿no? En la campaña, porque somos una población grande e importante y sin el voto joven la gente no gana, digamos. Hay que ver bien quién nos toma en serio y quién no. Además, pues no existe una sola juventud colombiana, como yo te decía, ¿no? Las experiencias cambian completamente según el territorio, según el estrato social, según la pertenencia étnica, el género, distintas condiciones culturales. No se vive la juventud igual en Bogotá que en el Pacífico colombiano, o en el suroriente, en el Catatumbo, o en la Amazonía, o en Medellín, o en la costa. Eso hay que tenerlo claro porque a la hora de ver las propuestas de los candidatos se debe seguir con mucha finura si perciben de verdad la diversidad de los jóvenes. Si no nos hablan como si fuéramos una misma masa que queremos lo mismo y venimos de los mismos lugares. Eh, Tenemos también una gran desconexión con la institucionalidad y con cómo funcionan los sistemas de representación. El joven, según las estadísticas que se han sacado en distintos índices, no confía en el Congreso, por ejemplo, no confía en los partidos políticos, no confía en nuestros sistemas liberales de democracia y diálogo. Entonces, hablar desde esa realidad también es muy importante. Y pues incluso eso se refleja en las elecciones que tuvimos a los consejos de juventud, ¿no? Abordando un poquito el tema de cómo hacemos los jóvenes para hablar en esta sociedad colombiana, pues existen los consejos de juventud, unos jóvenes que hablan por nosotros, si se quiere, a través de un mecanismo representativo, en asambleas, en consejos, en el gobierno, o frente al gobierno más bien. Y pues de más de 11 millones, sí, son más de 11 millones de habitantes habilitados para votar, pues participaron apenas 1,5 millones. Eso nos deja pues un abstencionismo del 80-90%. Y pues eso creo que nos ayuda a entender el diagnóstico juvenil que tenemos hoy en Colombia. Bueno, entonces también aterrizando esos componentes que mencionas que son necesarios tenerlos presentes en este diagnóstico que hace sobre cómo están las juventudes en el país, empecemos a analizar lo que propone cada candidato. Podemos empezar por las propuestas de Iván Cepeda. A grandes rasgos y en comparación con otros candidatos, hay que decir, su programa de gobierno pone un énfasis especial en ampliar la participación política de los jóvenes. También plantea fortalecer programas como Jóvenes en Paz y el Servicio Social para la Paz, iniciativas que al igual que ocurre en temas como seguridad, educación, entre otros, mantiene una línea de continuidad con varias de las apuestas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro. Dicho esto, según su análisis, ¿qué visión de juventud y de Estado encontraron en las propuestas de este candidato? En Iván Cepeda hay una clara línea por continuar las propuestas del gobierno en materia de juventud, pero hay un par de palabras cuando uno lee las 400 páginas de programa que él tiene que me parecen muy importantes, y es que él propone eh, cambiar o alterar la gerencia de estos programas. Así que lo tomamos como con un poco de finura. Jóvenes en Paz es la propuesta del gobierno
que propende por darle una segunda oportunidad a aquellos jóvenes que están sumidos en contextos de violencia. Iván Cepeda también aborda a estas juventudes vulneradas o vulnerables en el territorio nacional como esas juventudes populares, ¿no? Esas juventudes de las barriadas populares, dice Iván Cepeda siempre en sus discursos. Y Jóvenes en Paz es ese gran programa del gobierno actual que ayuda por medio de incentivos, por medio de un pago, por medio de clases, a darles una segunda oportunidad y que puedan pues progresar en su vida. Iván Cepeda dice, hay que cambiar la gerencia y yo creo que precisamente apunta a que la manera como el Viceministerio de la Juventud y el Ministerio de la Igualdad ha abordado este programa debe cambiar, debe hacerse más efectivo. Hay unas crisis y unos errores que se han cometido en este programa que se han expresado por los jóvenes mismos que hacen parte de él, retrasos en los pagos, ausencia como de una conexión entre lo que el joven quiere hacer y lo que propone el programa, distintos temas que deben ser mejorados. CPA lo reconoce y dice, vamos a ver cómo caminamos hacia allá. Eso en cuanto a este tema. Y eso se liga mucho con la participación ciudadana. Como tú lo dices, CPA tiene un énfasis bastante grande en la participación política. Hay una propuesta muy interesante, pero que hay que revisar con detalle cómo puede ejecutarse, y es que él propone que el gobierno busque garantizar una mayor participación de los jóvenes en la toma de decisiones, pero también modificar las leyes de contratación estatal para que los colectivos juveniles, entre otros grandes colectivos que hay en el país, puedan gestionar y ejecutar directamente proyectos, sobre todo culturales y en obras públicas. Eso es un gran cambio, eso es una gran propuesta, algo que necesita legislarse, algo que necesita regularse, que consejos de juventud, plataformas de juventud, por ejemplo, puedan contratar. Eso es un cambio muy grande, que le daría muchos dientes a la participación juvenil, pero pues como te digo, está todo por hacerse en ese sentido. En términos de viabilidad, uno puede decir que esta viabilidad no es tan grande porque requiere de negocios en el legislativo, cosa que ha sido un constante problema para el gobierno actual, y necesita pues de muchos cambios que en 4 años pues tiene que verse cómo se realiza. Y pues también Cepeda llama mucho a la juventud de hacer parte de lo que llama la revolución ética, que es técnicamente combatir la corrupción y recuperar la política como vocación de servicio. Yo creo que pues eso hace parte como de considerar a los jóvenes como el centro de una rehabilitación de la política. Te mencionaba antes que los jóvenes no confían en sus instituciones. Bueno, Cepeda va directamente a eso y dice, vamos a ver cómo con los jóvenes ayudamos a que esta revolución ética le baje los niveles de corrupción a las instituciones. Hay que ver con detalle él cómo propone hacer eso. Él es de los pocos candidatos que propone un programa de vivienda para los jóvenes también, como parte de su revolución urbana y social, algo que no aparece en los otros programas de gobierno. Y pues se contempla la creación de una vivienda nueva, digna, le dice él, ¿no? Como no segregada, dirigida a los jóvenes y en especial pues a la juventud trabajadora. Eso quiere decir que pues la oferta de vivienda, que es un problema que tenemos los jóvenes, cada vez menos jóvenes en Colombia consiguen tener una vivienda y cada vez más estamos sumidos en arriendos impagables, de hecho, pues vamos a ver supuestamente una propuesta en ese sentido. ¿Cuál es la propuesta, candidato? No sabemos todavía. Esperamos que nos responda pronto. Hay muchas grandes propuestas en Iván Cepeda, pero los paso a paso de cómo las va a conseguir no nos la brinda todavía. Y también nos habla de atender a la juventud campesina. Eso parte del cambio de la reforma agraria a la revolución agraria, que es como el siguiente paso que propone Iván Cepeda para la reforma. Y pues eso es, palabras más, palabras menos, garantizar que los jóvenes también tengan acceso a tierras, ¿no? Y hay otro punto muy importante de Iván, que fue algo que Petro también menciona en el 2022 y que no ha visto su materialización todavía, y es lo que él llama la libertad para jóvenes que están presos en el estallido social del 2021. Hay jóvenes que están presos en distintas partes del país por haber participado de este proceso. Y si bien esto es una propuesta que puede ser muy loable, muy noble, hay que tener muy claro que el gobierno no puede incidir en los temas judiciales. Hay una separación de poderes en Colombia. Entonces, que él proponga libertad para jóvenes en términos de nuestra división de poderes y en términos de la ley, pues no es algo posible. Él no puede prometer eso. Él puede dialogar con la rama judicial, pero no puede prometer liberar a los jóvenes que están en esa condición. Y en términos de educación y empleo, que como te decía,
son esas propuestas o esas líneas que sí abordan todos los candidatos. Él propone insistir en una educación pública y territorializada. En Colombia vemos el choque de dos modelos. Un modelo que se ha venido probando en el gobierno de Juan Manuel Santos y de Duque, que da su énfasis en cómo hacemos para aumentar las becas, cómo hacemos para aumentar los créditos, cómo hacemos para que los jóvenes tengan acceso a eso. Programas como Ser Pilo Paga, Generación E, pues fueron el gran resultado de estos modelos. Y está el modelo de Iván Cepeda y de este gobierno que dedica esos recursos no a becas y a créditos, sino a la educación pública en los territorios. Y pues él propone profundizarlos, menciona de hecho territorios como el Catatumbo, como Buenaventura, como Mompox, La Guajira, la Amazonía, en donde pues el gobierno me imagino que no ha construido y no planea construir, entonces él trata como de dar una suerte de énfasis en los lugares que faltan por expandir esa educación pública. ¿Qué pasa con esta propuesta? Que se requiere de un andamiaje muy grande de financiación y de coordinación de talento humano, de infraestructura para poder fortalecer de esa forma pues el acceso a la educación. Y pues se necesitan los profesores para ello. Hay muchos detalles que no nos mencionan y de hecho pues hay que revisar cómo ha avanzado este gobierno en esa materia. El nivel de avance de nuevas universidades no ha sido el prometido en campaña. Entonces la pregunta para Iván Cepeda sería, ¿qué haría usted distinto, no? ¿Cómo haría que en verdad esta educación pública llegue a los territorios y avance en sus 4 años? Pasando entonces a Abelardo de la Espriella, ha construido un discurso mucho más enfocado a la educación, tecnología y productividad juvenil. Se puede percibir que el candidato entiende a los jóvenes más desde la competitividad económica y el mérito individual. Sí, yo creo que es un buen diagnóstico. No es una alternativa rara en este país y yo creo que es muy válido pensar que el mérito de un joven debe ser premiado con becas y con distintos incentivos para que pueda seguir estudiando. En ese sentido, pues Abelardo, si se quiere, se pone la 10 y dice vamos a crear un sistema educativo o unas ofertas educativas que se basen en el mérito y que apoyen mucho a los jóvenes que lo merecen. Pero pues la gran pregunta es dónde quedan los jóvenes que no son excelentes, digamos, que son la gran mayoría. Yo no estoy diciendo que el joven colombiano sea malo, sino pues estadísticamente hay unos jóvenes que se van a esmerar y van a resultar en términos de calidad educativa arriba en un top más que el 90% de los demás jóvenes. ¿Y ellos qué? ¿Qué propone candidato para el resto de las juventudes? Entonces, estaría bueno saber si hay otras propuestas que no haya escrito todavía que tengan que ver ya con el grueso de la juventud. También él nos habla mucho de los créditos blandos mixtos. Un crédito blando es un crédito que puede ser asumido como flexible para el joven y eso va muy en línea con el ICETEX, que pues es esta institución privada que brinda créditos a los jóvenes para estudiar. La pregunta también para esos créditos blandos es, eso no ha sido el enfoque de este gobierno, ¿no? ¿Cómo Abelardo de la Espriella pretende progresar o continuar proyectos que tiene este gobierno en términos de educación al mismo tiempo que cambia el timón, digamos, y va por créditos blandos? Entonces, estamos hablando del segundo gasto más grande del país, ¿no? Para quienes no lo saben, en Colombia el único gasto que es más grande que la educación es la deuda pública. ¿Cómo va a ser para administrar esa cantidad de dinero? Solamente créditos blandos es mucha plata. ¿Cómo la vas a mover? Y pues bueno, ahí Abelardo de la Espriella también nos habla mucho de lo que es el Sistema Nacional de Permanencia. El, es una propuesta interesante, nos gustaría ver cómo la trabaja mejor porque dice que va a incluir alertas tempranas, tutorías, transporte, apoyo alimentario, acompañamiento psicosocial a los jóvenes, una especie de acompañamiento integral para la educación. Pero este Sistema Nacional de Permanencia no nos dice cómo lo va a construir y pues implica trabajo, implica articular muchos ministerios. Entonces eso es importante también saber cómo lo va a realizar. Y por último, en términos de educación para Abelardo de la Espriella, él nos propone unos entornos seguros para los jóvenes en colegios y en universidades, muy de cara a, no sé, el expendio de drogas en los colegios, por ejemplo, o muy de cara a actores armados que estén alrededor de centros educativos. Pero él nos habla mucho de la educación como un muro de contención, es la palabra que él usa, un muro de contención para la criminalidad. A la organización nos parece algo complicado esta perspectiva porque
pues los sistemas educativos están para educar, la institucionalidad educativa está para educar, no para prestarse con entidades de la seguridad como la policía, que sí tienen ese deber para evitar que las distintas eh, pandillas y grupos armados, si se quiere, interactúen con las juventudes, ¿no? Esto cómo de verdad nos ayuda en la educación, cómo nos ayuda a los jóvenes a entender que nuestro colegio es un muro frente al resto del mundo y sus peligros. Eso es una pregunta que también le habría que hacer al candidato. Y pasando a las propuestas de Paloma Valencia, también aparecen temas muy similares a los que propone Abelardo, como empleo juvenil, formación tecnológica y una conexión más temprana entre educación y mercado laboral. ¿Qué tan distintas son las propuestas de Paloma Valencia frente a otros sectores políticos y qué prioridades intenta poner sobre la mesa cuando habla de las juventudes? Tú bien decías que ella tiene un énfasis en lo que ella llama revolución digital e inteligencia artificial. Y esto técnicamente se compone en formar 1 millón de jóvenes en inteligencia artificial y habilidades digitales. Esto es una de las alternativas que ha tenido varias propuestas en todos estos años de cómo abordar la educación en Colombia y es meterle la ficha a ciclos cortos de formación digitales, virtuales, ¿no? Bueno, pues hay desafíos muy importantes, ¿no? Formar 1 millón de jóvenes en inteligencia artificial requiere enormes capacidades institucionales, docentes, tecnologías, conectividad, que precisamente es lo que en Colombia, por ejemplo, es un reto, ¿no? La conectividad, cómo hacer para que esta propuesta llegue a los territorios. Y en eso se diferencian los demás candidatos. Le pone el énfasis a la inteligencia artificial y a lo digital, pero no nos habla muy bien de cómo va a ser para que ese 1 millón de jóvenes, que es un número bastante ambicioso, en efecto tengan esa formación. También hay que entender que en Colombia hay una brecha bastante grande en infraestructura tecnológica, en acceso a computadores, entonces eso limita el impacto real de la estrategia, ¿no? Y también una perspectiva interesante de esta propuesta es que formar gratuitamente a los jóvenes en Internet podría ampliar oportunidades para jóvenes de territorios históricamente excluidos, ¿no? De la economía digital y facilitar formas de trabajo remoto desde municipios pues, con pocas oportunidades laborales tradicionales. También ella propone algo distinto a los otros candidatos y es la formación dual desde el colegio. ¿Qué es esto? Que jóvenes desde el 9.º grado puedan participar en programas de formación que articulen a las ITT, ¿no? Las instituciones técnicas y tecnológicas. Esto es algo que se ha propuesto bastante y es otro de los énfasis de cómo hacemos para conectar educación y trabajo en Colombia. Y es, pues, en efecto, hacer que en la misma formación esté inmiscuido el tema directamente laboral, ¿no? Que empresas se acerquen mucho más a la formación de las juventudes. Pero esta propuesta nos genera preocupaciones por la orientación de jóvenes a trabajar en ciertas empresas donde estudian. Es decir, en el papel pues puede sonar muy bien, pero en la realidad puede meter a las empresas y a otros intereses privados en la formación de la juventud, por ejemplo, en la conformación de materias, ¿no? De los pensum. ¿Esto cómo se ve? Es decir, la educación se supone que debe ser universal, ¿no? Y pues debe tener un aspecto de formar integralmente al joven para ser un buen ciudadano. Cuando un empresario o una empresaria puede meter las manos en la formación y en qué materias dar, en qué materias no dar, ¿cómo queda entonces esta formación? Además de priorizar la formación técnica antes que la formación universitaria, que eso igual pues tiene sus debates. Paloma también ha insistido mucho en impulsar esa reforma al ICETEX, ¿no? Que todavía, hay que decirlo, sigue estancada en el Congreso. Ella propone que el programa deje de ser una trampa de deuda, ¿no? Estableciendo que los créditos solo se paguen cuando el joven consiga trabajo, digamos, y que las cuotas sean proporcionales a su salario. Como joven que estudió con ICETEX y que ahorita está pagando su deuda con el ICETEX, como soy yo, me parece que este nivel de detalle de la propuesta es positivo. Es decir, frente al ICETEX, una propuesta necesaria es reconsiderar cómo se brindan los créditos educativos, reducir la bancarización de la entidad, ¿no? Y rescatar como su fin sin ánimo de lucro, que se supone que es la misionalidad del ICETEX, pues es algo que se viene proponiendo y la reforma actual también lo incluye en algunas partes. De hecho, este gobierno, cuando en el 2022 estaría de acuerdo con esta propuesta. Hay que hacerlo. Y pues en ese sentido, pues los dos énfasis de pagar cuotas solo cuando el joven tenga trabajo y que sean proporcionales a su salario, nos parece que es el camino que se debe seguir. Es una propuesta conciliadora, digamos, de Paloma Valencia, nos puede sorprender. Ahí yo creo que hace parte de la estrategia un poco de la campaña, ¿no? De moderarse, de irse más hacia proyectos e ideas que puedan
seducir a sectores políticos que no estén de acuerdo con la derecha en el país, sector al que pertenece la candidata. Para ir cerrando este análisis, cuando uno revisa las propuestas de Sergio Fajardo y Claudia López para los jóvenes, encuentra que ambos ponen a esta población en el centro de temas como educación, empleo y salud mental. Este último muy importante porque no se menciona en las propuestas de los otros candidatos. ¿Cómo entender este escenario que hoy plantea el centro político frente a la juventud y qué diferencias de fondo encontraron ustedes sobre las propuestas de Sergio Fajardo y Claudia López? Como bien resaltas, Sergio Fajardo y Claudia López, como representantes del centro político, abordan algunos temas que no aborda el sector de la derecha o el sector de la izquierda, entre esos, pues la salud mental, ¿no? Prioriza, en concreto Sergio Fajardo, prioriza la salud mental, hablando de una red nacional pública, ¿no? Articulada, dando atención psicológica, psiquiátrica, gratuita, con presencia en colegios, universidades, centros de salud, una especie de escuelas de bienestar para fortalecer pues las distintas habilidades también socioemocionales desde las instituciones educativas. Propuestas que miren hacia la salud mental son muy importantes. En Colombia las tasas de suicidio vienen en constante aumento en los últimos años. Las juventudes deben tener una infraestructura para atender su salud mental igual de robusta que la atención a cualquier otro tipo de salud. Entonces, encontrar una propuesta que busca esto y adicionalmente, pues, que implica una estrategia que incluya la educación, ¿no? El acompañamiento desde las escuelas, no solo como una oferta de la salud pública, es muy importante. Se puede decir que Claudia López entra como en esta conformación de entornos para los jóvenes, proyectando un proyecto que hizo en Bogotá cuando fue alcaldesa, y es la constitución de las manzanas de cuidado, ¿no? Y ella dice, vamos a tratar de que esto se nacionalice, una especie de manzanas de cuidado a nivel nacional. Es decir, trabajar con el sistema de cuidado que actualmente existe en Colombia y fortalecerlo. Incluye a las mujeres jóvenes, que son madres, por ejemplo, que es una porción muy importante de la población, pero también la proyecta para jóvenes en general. Eso también dialoga con esta propuesta, ¿no? Es decir, cómo vamos a hacer para una infraestructura y un desarrollo integral de la juventud, comprendiendo salud mental, comprendiendo el cuidado, comprendiendo la apertura a oferta cultural, deportiva. Bueno, este tipo de cosas han sido unas banderas de Claudia López y también lo incluye en esta propuesta. Vemos que se diferencia de los otros sectores porque, como tú decías, el sector de la derecha, representado por Abelardo y por Paloma, están mucho más interesados por el empleo y la educación desde una visión de meterle mucho a las becas y a los créditos basados en el mérito, meterle mucho a el primer empleo y a tratar de conectar estos dos mundos con formación para el trabajo. Y pues Iván Cepeda lo aborda más desde la educación pública, desde un fortalecimiento a la infraestructura de educación pública, lo aborda más desde la inclusión de la participación juvenil en la conformación misma de estas propuestas y bueno, otras cosas que tienen muy en línea con lo que actualmente está haciendo el gobierno nacional. Y para finalizar, Santiago, después de revisar estas propuestas de los 5 candidatos que hay que recordar puntean en las últimas encuestas que se publicaron recientemente, ¿cree usted que las campañas sí están entendiendo el papel que hoy tienen los jóvenes y sobre todo sí están respondiendo a las necesidades que tiene esta generación en el país? En términos generales, los 3 grandes problemas de la juventud en Colombia, la educación, el trabajo y la seguridad, son abordados por los candidatos y por las candidatas. Le dan su nivel de relevancia, lo cual es muy importante, hay que reconocerlo. Pero sí se encuentran contradicciones y choques no naturales, pues, de una democracia en donde distintos sectores políticos con distintas ideologías, con distintas formas de abordar los mismos problemas, pues existe. Y pues, así como en términos generales, hay de qué hablar, es decir, abordan los temas juveniles, hay de dónde escoger para los jóvenes que nos están escuchando. Importante que hagan presión y hagamos presión porque el tema de la salud mental sea transversal a todos los candidatos, que no solamente lo aborde uno, que la participación juvenil, que es el mecanismo que nosotros como jóvenes tenemos para participar, no solamente escuchar, sino ser partícipe de estas propuestas, también se aborde por los distintos candidatos, no solamente por uno. Y bueno, tener como esta petición a las candidaturas para que abran un poquito más las puertas, para que los jóvenes puedan entrar a dialogar con ellos, escucharlos en debates es sumamente importante, por ejemplo, para poder hacer eso
Esperamos que este tipo de propuestas se encuentren más asidero en los cómo. Nos interesa mucho a los jóvenes que no solamente nos prometan las cosas que nos interesaría ver realidad, sino que nos digan cómo lo pueden hacer, porque la viabilidad de las propuestas también es importante, ¿no? Hay propuestas que son muy ambiciosas, que necesitan la articulación de distintas ramas del poder en Colombia, que necesitan de tiempo. Algunas de estas no se pueden hacer en solo 4 años. Hay otras que sí se pueden hacer y vernos y tomarnos como sujetos políticos que son totalmente capaces de hacer estos análisis es muy importante para empezar a ver un cambio, ¿no? De cómo las instituciones ven a las juventudes. Sentirnos partícipes de ella es muy, muy, muy importante. Por favor, salgan a votar y voten bien. Este es el momento para definir el futuro del país. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Hoy los acompañamos Paula Monroy y Carlos Solano. Podcast El Tiempo.